El poderoso imperio romano finalmente abrazó el cristianismo, no solo como un culto mistérico más, sino como la única religión verdadera. Parece increíble que después de haber arrasado por completo el Estado de Israel, Roma acabara adoptando una religión cuyos textos sagrados eran la historia judía, que se basaba en un profeta judío que había sido ejecutado por un gobierno romano. La historia tradicional, por supuesto, sugiere que solo pudo deberse a que la mano de Dios guió a la humanidad para que saliese de las tinieblas del paganismo. Sin embargo, dejando a un lado la posibilidad de que el cristianismo sea la religión preferida de Dios, su éxito obedece a otras razones. El cristianismo no fue el único culto mistérico extranjero que adoptó el Imperio Romano. En 304, cuando solo faltaba 17 años para que el cristianismo pasara a ser la religión del Estado, otro dios hombre que nació milagrosamente el 25 de diciembre y cuyos devotos también celebraban un agape simbólico de pan y vino, fue declarado protector del imperio, el salvador persa Mitra. Los persas eran los principales rivales y antiguos enemigos de los romanos, así que, de hecho, la adopción de Mitra por parte de los romanos es todavía más asombrosa que su adopción del Salvador judío Jesús. Si te está gustando el video, apóyame con un like para seguir creciendo en mi... Los misterios de Mitra se propagaron con extrema rapidez por todo el Imperio Romano en el siglo I después de nuestra era. En el apogeo de su popularidad, en el siglo III, el mitraísmo se practicaba de un extremo a otro del imperio, como dice una autoridad de hoy, de las orillas del Mar Negro a las montañas de Escocia y las fronteras del gran desierto del Sahara. Los monumentos mitraicos nos dicen con frecuencia que tanto los esclavos como los hombres libres eran iniciados en los misterios y que a menudo eran los primeros quienes alcanzaban los rangos más elevados. En el mitraísmo, los últimos fueron en verdad los primeros. A finales del siglo II, el propio emperador Comodo fue iniciado en los misterios de Mitra, lo cual causó muchísimo revuelo en el mundo romano y provocó un gran incremento de la popularidad del culto. Después de Comodo, varios emperadores trataron de hacer del mitraísmo la religión del imperio. Otros dirigentes romanos habían coqueteado más o menos con diversas religiones mistéricas. Marco Antonio había tomado por modelo a Dionisio, Claudio se había inspirado en Atis, Vespasiano había rendido culto a Serapis, Dominiciano honraba a Osiris, Heliogábalo intentó imponer el culto monástico de Helios para combatir la creencia fragmentada y apoyar su aspiración a un imperio o un emperador. Los emperadores romanos necesitaban una fe, es decir, una religión universal o católica. Todos los cultos mistéricos fueron propuestos en diferentes momentos, pero sin éxito. En la primera mitad del siglo IV, el emperador Constantino probó con el cristianismo, que era ideal para cumplir aquella función. Los romanos necesitaban una religión mistérica porque las religiones de este tipo siempre eran populares entre el pueblo. En 321, Constantino pasó a ser el primer emperador cristiano, aunque su motivación era claramente política en vez de espiritual. Muchos años después afirmó que su conversión se había producido por medio de una visión santa. En la víspera de una batalla, él y todas las tropas habían visto un signo de la cruz en el cielo del mediodía, con una inscripción que rezaba: con esta señal conquista. No era con todo la conocida cruz cristiana, sino el símbolo pagano Chiro. Este monograma tuvo su origen en los papiros paganos, donde los estudios indicaban los pasajes proféticos con el signo Chiro, que representaba la palabra griega cheresto, que significaba el auspicioso. Al convertirse Constantino al cristianismo, se empezó a interpretar el Chiro como abreviatura de Jesucristo. Constantino se había acostado preguntándose cuál sería el significado de aquel signo en el cielo, y en sueños había recibido la visita de Cristo, que portaba el mismo símbolo, y le ordenó que usara su semblante en sus encuentros con el enemigo. Constantino hizo dibujar el emblema en los escudos de sus soldados, ganó la batalla según lo prometido y se convirtió al cristianismo. Constantino era sobre todo un pragmático. Su cristianismo solo tenía importancia cuando convenía por razones políticas. La inscripción en el monumento que conmemoraba la victoria prometida en la visión no hacía ninguna referencia al cristianismo y mostraba a soldados romanos que recibían asistencia divina de los habituales ayudantes celestiales.
A pesar de su milagrosa conversión al cristianismo, Constantino ordenó que pusieran su propia cabeza en la enorme estatua del dios Sol Helios en el Foro de Roma e hizo acuñar monedas en las que aparecía al lado del dios. Como la mayoría de los emperadores romanos, Constantino era un hombre malévolo y despiadado. Hay constancia de que durante sus guerras en la Galia, hasta los paganos se horrorizaron cuando arrojaba a los reyes bárbaros a las fieras junto con sus seguidores, miles de ellos a la vez. Es evidente que Constantino no se volvió más compasivo a raíz de su conversión al cristianismo. Casi inmediatamente, después de presidir el Concilio Cristiano de Nicea en 325, hizo asesinar tanto a su hijo Crispo como a su madrastra Fausta. De hecho, aplazó deliberadamente el momento de bautizarse hasta que estuvo en su lecho de muerte para poder seguir pecando y, a pesar de ello, tener asegurada una vida celestial después de morir. La reputación de Constantino era tal que ni siquiera la Iglesia romana se sentía capaz de santificarlo. La inspiración del cristianismo de Constantino fue su madre, Helena, que se había hecho cristiana algún tiempo antes. Obligada a exiliarse al verse implicada en el asesinato de la madrastra de Constantino, Helena hizo un viaje a Tierra Santa. Constantino levantó una basílica gigantesca en el lugar del santuario que supuestamente señalaba la tumba de Pedro en Roma y más adelante pasaría a ser el Vaticano, el motor intelectual del catolicismo romano. Constantino encontró la comunidad cristiana profundamente dividida, como siempre, no solo entre literalistas y gnósticos, sino también en el seno de la propia comunidad literalista. Se dice que en el Concilio de Nicea los cristianos presentaron al emperador numerosas peticiones contra otros cristianos. Constantino no sabía nada de teología, de hecho pronunciaba discursos que estaban muy cerca de la herejía, lo cual resultaba violento para quienes los oían. Con todo, sabía que la unidad era necesaria y por tanto la impuso. En Nicea se instauró un credo que aún se repite en las iglesias de todo el mundo. Los obispos que se negaron a aceptarlo fueron desterrados del imperio como criminales por decreto del propio emperador. Se invitó a los que se apuntaron a permanecer en Nicea como huéspedes de Constantino para las celebraciones de su 20º cumpleaños. Muchos obispos se apuntaron y luego se arrepintieron. Después de Constantino, el Imperio Romano siguió cristianizándose bajo sucesivos emperadores romanos, que cada vez eran más intolerantes, aparte de un breve periodo bajo Juliano, que trató de restaurar el paganismo. Juliano era un filósofo platónico famoso por su humildad, que escribió un hermoso himno al Dios único y que se había iniciado en los misterios de Mitra y Dioniso. Proclamó la tolerancia de todas las religiones e incluso trató de reconstruir el templo judío de Jerusalén, pero con la gran alegría de la antisemética iglesia cristiana nunca lo consiguió. El renacimiento del paganismo bajo Juliano fue efímero y después de él se restauró el cristianismo, que se impuso de forma más vehemente todavía. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal de YouTube o bien dale like a mi página de Facebook.